continuación revisaremos la tarea número 1 propuesta para conocer un poco más acerca de la parte fotovoltaica. Como primer punto, se pidió realizar un resumen de aplicaciones en las que se utiliza la fotovoltaica. Como ustedes habrán visto, existen muchas aplicaciones, desde aplicaciones agrícolas, aplicaciones de telecomunicaciones, para bombeo, diferentes aplicaciones. Entonces, vemos que el campo de aplicación de este tema es muy amplio. No solo se limita a hacer producción de energía para hogares, sino también para ciertos sistemas autónomos que necesitan de este tipo de generación, ¿sí? La otra pregunta tenía que ver con la aplicación de la ley de Stefan Boltzmann, ¿sí? Para la determinación de la radiación solar. Y la última era de igual manera una investigación sobre características de paneles fotovoltaicos comerciales. Vamos a resolver el ejercicio, ¿sí? Vamos a empezar con un pequeño gráfico delimitando el cuerpo que irradia la energía, que en este caso sería el Sol. Teníamos un dato que el Sol tenía un radio de 695.000 kilómetros. Bueno, 695.500. Ya. También teníamos aquí la Tierra del primer ejercicio que habíamos realizado y Marte, que se encontraba un poquito más alejado. Entonces, la distancia ya establecida que habíamos mencionado en el ejercicio realizado en la clase anterior era de 149.6 millones de kilómetros, ¿sí? Aquí, como tenemos también esta distancia, que sería el diámetro de la Tierra. Por lo tanto, resultaba de multiplicar 2 veces el radio, ¿sí? Entonces era 2 veces por el radio de la Tierra, que dijimos que era 6.371, que se dio como dato, kilómetros, ¿ya? Y la distancia que existía desde la Tierra hasta Marte, que está aquí dada como dato, 225.3 millones de kilómetros, ¿sí? Entonces, con estos datos íbamos a poder calcular nuestra radiación o la radiación que llega hasta Marte. En primer lugar, tomábamos que la radiación del Sol era igual a la constante de Stefan Boltzmann, ¿sí? Por la temperatura elevada a la cuarta. El cuerpo que está irradiando es del Sol, por lo tanto utilizamos la temperatura en la superficie del Sol, que eran los 5.780 kelvins de temperatura. Este valor lo elevábamos a la cuarta y lo multiplicábamos por la constante, que era 5.67 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta, ¿sí? Entonces, teníamos ya el valor de la radiación del Sol, podíamos haberlo calculado o lo obteníamos directamente de la resolución anterior, ¿sí? De 63.28 vatios sobre metro cuadrado. Ese teníamos en primera instancia. Luego habíamos dicho que se aplicaba el principio o la primera ley de la termodinámica, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y por este hecho, asumíamos que toda la energía que irradia el Sol va a estar repartida a lo largo del espacio. Por eso decíamos que se consideraba como una circunferencia, ¿sí? Podemos hablar de una esfera, pero como estamos trabajando con distancias, solo trabajábamos en las 2 dimensiones, para saber que en esta circunferencia, que sería aquí y acá, lo que vamos a utilizar como centro es el Sol y
como puntos de los radios van a ser los puntos específicos que tenemos. ¿Sí? Entonces, por este principio, hacíamos una comparación de la radiación del Sol multiplicada por el área que cubre el Sol, esta área de aquí, va a ser igual a la radiación que llegaría, ¿sí?, del Sol a Marte por el área que existe entre Sol y Marte, que sería, vamos a cambiarle de color, acá, el área que estaría aquí, ¿sí? Entonces, por esa razón es que realizamos esta comparación, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Entonces, haciendo esta comparación, determinábamos que la radiación del Sol a Marte era igual a la radiación que ya teníamos del Sol, que multiplicaba por el radio del Sol, ¿sí? Porque recordemos que el área es pi por r al cuadrado. Por el radio del Sol al cuadrado dividido para el radio que existe de Sol a Marte elevado al cuadrado. Por lo tanto, las distancias que se utilizaban aquí en la primera instancia, vamos a poner los 63.28 vatios sobre metro cuadrado que teníamos aquí, multiplicado por ¿cuánto? El radio del Sol, habíamos dicho 695.500 de kilómetros. Esto elevado al cuadrado, ¿no? No nos olvidemos. Y la distancia total, que serían los 149.6 o 149 millones, 149.600 millones, el diámetro de la Tierra, los 12.000 que nos da de multiplicar por 2 y más los 225 millones de kilómetros, nos daba un aproximado, ¿sí?, de 374.9, bueno, con algunas otras estoy un poco simplificando el cálculo aquí, ¿sí? Y esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, la radiación que llega del Sol a Marte era de 217 según los decimales que se hayan utilizado, dejémoslo en 217 aproximados, vatios sobre metro cuadrado, ¿sí? Y esa era la resolución que se buscaba. Existieron algunas preguntas acerca de por qué no era lo mismo cuando se calculaba con otro método, en el cual se hace una comparación entre los radios, ¿sí?, en base a la constante solar de la Tierra, ¿sí? Aquí existía esa diferencia porque cuando se realizan este tipo de cálculos con la constante solar de la Tierra, los 1300 que habíamos calculado antes, es por el tipo de conversión que se utiliza en las distancias. Muchos de los casos no utilizan las distancias completas, simplemente dicen, existe una relación de 1 a 5 o de 3 veces o de 5 veces la distancia de la Tierra al Sol, y se utilizan esos parámetros. Entonces, en uno de los ejercicios que suelen realizar, esta fórmula queda expresada como la distancia del Sol al lugar que yo quiera, por ejemplo en este caso Marte, es igual a la radiación o la constante solar que ya teníamos, ¿sí?, que sería el m de Sol a Tierra, dividido para el cuadrado de la relación que existe, lo voy a poner con una R, entre la distancia de la Tierra y el otro cuerpo celeste, el otro planeta, ¿sí? Generalmente se dice que Marte está a 1.5 veces del Sol. Por lo tanto, si yo realizo esta conversión, voy a tener los 1378
dividido para 1 por 1.5 veces y esto elevado al cuadrado, ¿sí? Y me va a dar un total de alrededor de 600, voy a ponerle de manera general, 608 más o menos, vatios sobre metro cuadrado. Entonces, como observamos, este valor es muy superior al que nos ha salido calculando. Pero si consideramos la relación con nuestros datos, utilizando las distancias, la relación que nos sale aquí es de 2.5 veces. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo la misma fórmula que tengo aquí y ya no lo hago para 1.5 veces, sino para 2.5 veces, nos va a salir una relación parecida de 200 algo vatios sobre metro cuadrado. Esta es una aclaración por ciertas referencias bibliográficas que se utilizan, porque como conocemos en el Google o en estos buscadores, lo primero que nos aparece a veces es lo primero que tomamos y no vamos investigando un poco más allá. Entonces solo es una aclaración para quienes estuvieron con la duda de por qué era diferente en estas tablas, ¿sí? Y es porque utilizan estas aproximaciones, las cuales hacen que los valores varíen un poco. En este caso, varíe 3 veces la radiación que recibe, en este caso, Marte, ¿sí? Para ser más precisos, utilizaríamos las distancias, porque recordemos que esta fórmula de aquí es una fórmula general para cualquier cuerpo que irradie energía. La M es igual a la sigma por el T a la cuarta, es para un cuerpo que irradia energía. Algunas personas utilizaron el radio de la Tierra y en realidad la Tierra no es la que está radiando la energía, entonces no podemos utilizar ese tipo, esos datos para el propósito que buscamos. Si estuviésemos buscando cuál es la radiación que llega de la Tierra a Marte, deberíamos considerar la temperatura de la Tierra, que no supera los 288 kelvins. Entonces, obviamente vamos a tener una radiación muy pequeña para este tipo de problema. Entonces, por eso es que hay que identificar que lo que se estaba buscando era de la parte del Sol, lo que irradia el Sol, no lo que irradia la Tierra. Hago esta aclaración por lo que he visto ciertas tareas en las cuales cometen este error, ¿sí? Y el siguiente ejercicio, ¿sí?, era investigar las características de 3 tipos de paneles. La verdad aquí parece que hubo un poco de confusión, porque la intención era que se busquen las características técnicas de los paneles fotovoltaicos que están en el mercado, en donde se vaya identificando. Aquí he tomado la tarea de uno de los participantes, ¿sí?, en donde es lo que yo esperaba de la tarea, que investiguen qué características nomás son las que entrega un fabricante de paneles fotovoltaicos. Entonces tenemos que aquí nos da la potencia que tiene el panel, la potencia nominal que se realiza, la corriente de máxima potencia, la tensión o el voltaje en el punto de máxima potencia, la corriente en cortocircuito y el voltaje en circuito abierto, ¿sí? Entonces, la intención de esto era un poco ir ya encaminándonos a qué nomás tiene una hoja de datos de un panel fotovoltaico, ¿sí? Porque no siempre se va a comprar los paneles. Puede ser que alguien se interese por crear el panel. Entonces debes saber qué características son las que se buscan. En el INEN tenemos ciertos lineamientos para poder entregar paneles de fabricación propia, ¿sí? Entonces esto solo era una manera de poder ir ya inmiscuyéndonos, metiéndonos en el campo de la parte de los paneles fotovoltaicos, ¿sí? Entonces la intención únicamente era que ustedes comprueben que si yo multiplico la corriente de máxima potencia en el punto de máxima potencia y el voltaje en este mismo punto, yo tenía un valor aproximado, ¿sí?, de la corriente que el fabricante me dice que es la corriente nominal del panel.
¿sí? Que no es lo mismo, y eso lo habíamos un poco aclarado en una de las clases, que multiplicar la corriente en cortocircuito y el voltaje en circuito abierto. No es lo mismo. Eso nos ayudaba a buscar el factor de forma, ¿sí? Entonces, tengamos muy claro estos dos conceptos, porque en el un caso se utiliza la potencia cuando no tengo la carga conectada, y en el otro caso cuando ya voy a sacarle todo el provecho al panel. Por eso es que hablamos de la potencia nominal del panel, ¿sí? Cuánto yo le puedo sacar al panel cuando tengo conectada mi carga, y más no cuánto da el panel en circuitos con simplemente conectándole el voltímetro en los terminales, ¿ya? Espero haber aclarado un poco la resolución de la tarea para que sigamos avanzando. Como les comentaba, esto solo es una parte introductoria de lo que estamos tratando de llegar a hacer, que es el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico de tipo aislado.